Señor, nuevamente venimos delante de ti. Señor, te hemos cantado, hemos orado a ti. Señor, y ahora te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Entrena nuestro oído, Señor, haz sensible nuestro corazón. Que nuestro entendimiento, Señor, sea iluminado por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, para que conozcamos las cosas que tú nos has concedido en Cristo, Señor, y que impacten nuestro corazón, que se graben en nuestra mente, en nuestro corazón, y que dirijan, Señor, nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Génesis nos dice que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas que existen, Él vio todo lo que había hecho y nos dice en Génesis 1:31 que era bueno en gran manera. La creación existía en una armonía perfecta. Pero Satanás se presentó en el jardín de Edén y le habló a Eva por medio de una serpiente, seduciéndola para que comiera del árbol que Dios les había prohibido comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De tal manera que Eva comió y le dio también a su marido del fruto prohibido. Y de esta manera el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Así fue como toda la humanidad vino a estar bajo el dominio de Satanás. Pero el Señor le prometió a Satanás en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Así que un día, un descendiente de la mujer libraría a la humanidad escogida del poder de Satanás, derrotando y acabando con Satanás para siempre. Ese descendiente de la mujer sería nada menos que Emanuel, el hijo de la Virgen, el renuevo de Yahvé que vendría de la descendencia de David. Jesús derrotó a Satanás en la cruz, pero todavía, hasta nuestra fecha, vemos a Satanás actuando en este mundo, cegando el entendimiento de la gente para que ellos no vean el resplandor de la gloria de Cristo, tentando a los cristianos a pecar, manteniendo a la gente cautiva a Él para hacer su voluntad, atacando a la iglesia, tratando de destruir nuestra fe, oponiéndose al avance del reino de Dios, pues su meta es matar, robar y destruir. Satanás, como un león rugiente, anda al acecho buscando a quien devorar. Así que ¿será que un día los cristianos por fin podremos descansar de los ataques de Satanás? ¿Será posible que un día los cristianos seamos librados por completo y para siempre de Satanás y sus maquinaciones? El pasaje que hoy vamos a estudiar en Isaías 14 nos enseña que la respuesta es sí. En este pasaje el Espíritu Santo nos presenta a Satanás personificado como el rey de Babilonia y nos muestra en primer lugar la restauración, la promesa de la restauración de Israel. Nos presenta en segundo lugar el juicio de Satanás y en tercer lugar el juicio de Babilonia. Así que vamos a ver la promesa de restauración para Israel. Vamos a ver el juicio de Satanás y el juicio de Babilonia.
Comenzamos entonces con la promesa de restauración. Notemos que el pasaje comienza en versículo 1 con la promesa de restauración para Israel, diciendo: cuando Yahvé tenga compasión de Jacob y escoja de nuevo a Israel. Observa que el Señor no dice puede que llegue a tener compasión de Israel. La palabra cuando nos da la certeza de que llegará un día cuando el Señor le mostrará compasión a la descendencia de Jacob, escogiendo de nuevo a Israel. El Señor le prometió lo mismo a Israel en Jeremías 31, versículo 37. Así dice Yahvé: si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, no es posible eso, ¿verdad? Si eso fuera posible, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara Yahvé. Y en el Nuevo Testamento sigue afirmando que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Romanos 12, versículos 1 y 2, nos dice: ¿acaso ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también, dice el apóstol Pablo, yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Eso significa que llegará el tiempo en que el Señor volverá a mostrar compasión y volverá a escoger a Israel como nación para cumplir su propósito. Romanos 11, en versículo 15, nos deja claro que por ahora Israel ha sido excluido, para lograr la reconciliación del mundo. Pero inmediatamente después añade que ellos serán admitidos de nuevo y que su admisión será vida de entre los muertos. Luego Pablo compara a Israel con una planta de olivo de la cual algunas ramas han sido desgajadas para que las ramas de un olivo silvestre pudieran ser injertadas. En versículo 17 dice que algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, refiriéndose a nosotros, los cristianos gentiles que no somos judíos, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Después, el versículo 20 nos explica que los judíos rechazaron a Jesucristo. Los judíos que rechazaron a Jesucristo fueron desgajados por su incredulidad. Pero aclara en versículo 23 que si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Versículos 25 al 27 concluye afirmando que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, aplastará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que entonces Dios aún tiene un plan para Israel. Dios no ha desechado a Israel. Dios va a salvar y Dios va a restaurar a Israel ¿cuándo? Cuando ocurra la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga a sentarse en el trono de David y establecer su reino milenial sobre toda la tierra. Eso es justamente lo que el Señor le estaba prometiendo al pueblo de Israel por medio de Isaías, el profeta, que llegará el día cuando el Señor nuevamente tendrá compasión de Israel, escogiéndola nuevamente, quitando sus pecados, apartando su iniquidad. Pero esos no serán los únicos resultados de su compasiva restauración.
Y entonces Isaías nos presenta 5 resultados, 5 beneficios que resultarán de la restauración de Israel. Observa, en primer lugar, Israel será establecido en su propia tierra. Observa el versículo 1, la segunda parte, dice con toda claridad que cuando el Señor tenga compasión de ellos, los establecerá en su propia tierra. Los establecerá en su propia tierra. Eso significa que la promesa de restauración no solamente incluye bendiciones espirituales, sino que también incluye bendiciones físicas. El Señor afirmó lo mismo a través del profeta Ezequiel. En el capítulo 37, en versículos 21 al 25, dice, así dice el Señor Yahvé, voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán 2 naciones y nunca más serán divididos en 2 reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Por lo tanto, cuando el Señor restaure a Israel, Él los establecerá en su propia tierra, en la misma tierra que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, en la misma tierra en las que el Señor los introdujo por medio de Josué. El Señor va a salvar, el Señor va a restaurar a la nación de Israel. Beneficio número 2, extranjeros se unirán a su pueblo juntamente con Israel. El Señor añadió enseguida en versículo 1, entonces se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Jesús habló de esto en Juan capítulo 10, versículo 16, cuando dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Esas otras ovejas que eran de otro redil somos nosotros, los gentiles, que llegaríamos a creer en Cristo, los cuales juntamente con los judíos que creerían en Él, hemos llegado a formar la iglesia. Cuando nació la iglesia en el día de Pentecostés, los primeros cristianos eran casi exclusivamente judíos. Pero cuando el Señor comenzó a salvar a los gentiles por medio de la predicación del Evangelio, algunos cristianos judíos afirmaron que los cristianos gentiles, a fin de ser salvos, necesitaban circuncidarse, necesitaban volverse judíos, convertirse al judaísmo, circuncidándose y guardando la ley de Moisés. Pero el Señor dejó claro que no es así, que los cristianos que no somos judíos no tenemos que volvernos judíos, no tenemos que circuncidarnos y guardar los estatutos de la ley de Moisés para ser parte del pueblo de Dios. El apóstol Pedro dijo en Hechos 15, versículos 8 y 9, Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así que el único requisito
Para venir a formar parte de la iglesia de Jesucristo es arrepentirnos y creer en Jesucristo, de manera que seamos purificados. Y cuando el Señor restaure a Israel, muchos extranjeros se unirán a Israel para formar parte del pueblo de Dios. Beneficio número 3. Las naciones servirán a Israel. Las naciones servirán a Israel. Observa la primera parte del versículo 2. Los pueblos los tomarán y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra de Yahvé. Estas palabras nos muestran que el Señor no solamente va a salvar y va a restaurar a la nación de Israel, sino que Israel tendrá un papel de liderazgo en el reino de Dios sobre la tierra. El Señor mismo diría más adelante en Isaías 60, versículos 10 al 13, extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán. Porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión. Porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán completamente destruidas. La gloria del Líbano vendrá a ti, el ciprés, el olmo y el boj a una, para hermosear el lugar de mi santuario. Y yo haré glorioso el lugar de mis pies. Así que entonces, en el futuro, cuando el Señor tenga compasión de Israel y ellos se rindan a Cristo como su Mesías, las naciones le servirán. Y las naciones le traerán sus riquezas, no porque Israel sea mejor que las demás naciones, sino porque el Señor Jesucristo estará sentado sobre su trono desde Jerusalén, reinando sobre toda la tierra. El reino milenial de Cristo, en el reino milenial de Cristo, la nación de Israel tendrá un papel de servicio espiritual como el canal por medio del cual Dios distribuirá sus bendiciones sobre todas las naciones de la tierra. De tal manera que será hermosa su morada. Número 4. Israel derrotará a sus enemigos. Israel derrotará a sus enemigos. La segunda parte del versículo 2 añade que el pueblo de Israel tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos y dominarán sobre sus opresores. Cuando el Señor hizo pacto con Abraham, le prometió: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. De igual manera, el Señor anunció por medio de Isaías en capítulo 60, versículo 14, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán ciudad de Yahvé, Sión del Santo de Israel. Y por medio de Jeremías en capítulo 30, versículo 16 dijo: por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos tus adversarios, todos ellos, irán al cautiverio. Todos los que te saquean serán saqueados, y a todos los que te despojan los daré en despojo. Bendición número 5, resultado número 5. Israel disfrutará del reposo del Señor. El Señor añadió en el versículo 3, y el día en que Yahvé te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido. El Señor estaba prometiendo a su pueblo, como vemos allí en versículo 3, darle descanso. Descanso de su angustia, descanso de su sufrimiento, descanso de la opresión que vendría sobre ellos a causa de su terquedad. También más adelante en capítulo 32, versículo 18,
Diría, entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en lugares de reposo. También por medio del profeta Jeremías en capítulo 30, versículos 10 y 11. Y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, y nadie lo atemorizará, porque yo estoy contigo, declara Yahvé, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo. Y de nuevo, en capítulo 46, versículo 27, dice, pero tú no temas, siervo mío Jacob, ni te atemorices, Israel, porque te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y volverá a Jacob y estará tranquilo y seguro y nadie lo atemorizará. Pero como el Señor ya les había dicho en Isaías 4, versículos 2 y 4, todo esto, toda esta restauración, toda esta salvación, toda esta plenitud y este descanso y estas bendiciones para Israel sucederán solamente cuando venga el renuevo de Yahvé. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada en medio de Jerusalén con el espíritu de juicio y el espíritu abrasador. Y cuando eso suceda, cuando el Señor tenga compasión de Israel y la restaure, el pueblo de Dios cantará con gozo un cántico de victoria. Y eso nos trae a nuestro segundo punto. El cántico de victoria. El juicio de Satanás. El versículo 4 dice, pronunciarás, cuando eso suceda, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás, el cántico del pueblo de Dios cuando el Señor les dé descanso de su dolor, de su desesperación, de la dura esclavitud, será, dice allí, una burla contra el rey de Babilonia. ¿Por qué? Número 1, porque su poder opresor llegará a su fin. Porque su poder opresor llegará a su fin. El versículo 4 comienza este poema o este cántico diciendo, ¿cómo se ha acabado el opresor? ¿Y cómo ha cesado el furor? Este cántico entonces celebrará que el opresor y su furor habrán llegado a su fin. Y enseguida nos dice cómo llegará a su fin. Versículo 5. Yahvé ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones en incesante persecución. Notemos que el pueblo del Señor disfrutará del descanso de su dolor, de su desesperación y de la dura servidumbre, porque el Señor quebrantará el báculo de los impíos. El báculo o el cetro era un palo adornado que funcionaba como un símbolo de autoridad. Por tanto, quebrar el báculo significaba romper el poder de aquel que lo tenía en su mano. En este caso, el rey de Babilonia, el cual golpeaba con furia a los pueblos y sometía a las naciones bajo su voluntad. Recordemos que Babilonia iba a ser la vara de la disciplina del Señor sobre su pueblo. Pero el Señor iba a acabar con su poder, el Señor iba a acabar con el dominio del rey de Babilonia, y por eso nos dice en el versículo 7, la primera parte, toda la tierra estará en reposo. Está tranquila. Esa expresión toda la tierra se refiere a todas las naciones que estaban o que estarían bajo el dominio de Babilonia. Pero no solo la humanidad se gozará por la derrota del rey de Babilonia. Observa el versículo 8 como dice, aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti. Y dicen, desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros. Eso significa que aún la naturaleza inanimada, como los árboles del Líbano,
Iban a gozarse por la victoria del Señor sobre el rey de Babilonia, porque llegaría a su fin su poder opresor y destructivo. Número 2, ¿por qué iban a cantar esta burla? Porque será arrojado al Seol. Porque será arrojado al Seol. Versículos 9 al 11 nos dice, el Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán, ¿también tú has sido debilitado como nosotros? Más bien, también tú has sido debilitado como nosotros. Has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. En el Antiguo Testamento, el Seol era el nombre con que se designaba al lugar de los muertos, al lugar donde van los muertos. Se entendía que en el Seol las personas están cautivas en oscuridad y que espiritualmente están separadas de Dios, pero conscientes de sí mismos y de su entorno. En este caso, todos los que estén en el lugar de los muertos se asombrarán, dice allí, al ver llegar al poderoso rey de Babilonia con toda su grandeza, toda su ostentación, toda su música, llegando a su fin, porque habrá sido derrotado y habrá sido echado igual que ellos en ese lugar donde el gusano de ellos no muere. Pero luego nos dice algo inesperado y sorprendente acerca de la identidad de este rey de Babilonia y la razón por la que sería echado al Seol. ¿Por qué cayó del cielo? Fíjate cómo nos dice, cayó del cielo. Y por eso iban a cantar este cántico, porque cayó del cielo. Observa lo que dice en versículos 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Observa que este rey de Babilonia, del cual el Espíritu Santo está hablando, no es un simple mortal. No es un simple mortal. Observa en primer lugar cómo le dice, has caído del cielo. En segundo lugar, este rey de Babilonia dijo en su corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en tercer lugar, dijo, me haré semejante al Altísimo. Aun cuando este pasaje es poético, las expresiones que está usando al hablar de este rey de Babilonia no corresponden a un simple mortal. Parece más bien que está describiendo a un ser espiritual con gran poder. Está hablando de alguien que estaba en el cielo, pero que estando en el cielo quiso levantar su trono por encima de las estrellas de Dios para ocupar el lugar de Dios y ser semejante al Altísimo. Y por esta razón cayó del cielo. Esta escena se parece entonces, parece que está describiendo los detalles de lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento en Lucas 10, versículo 18, cuando dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta escena, notemos cómo Isaías lo llama el lucero de la mañana. El lucero de la mañana, o la estrella de la mañana. La expresión lucero de la mañana o estrella de la mañana corresponde a una palabra en hebreo que significa aquello que brilla, aquello que
resplandece. El lucero de la mañana es el planeta Venus, el astro más brillante del cielo después del sol y la luna, el cual brilla en toda su plenitud más que las demás estrellas, pero cuando sale el sol desaparece ante el brillo inigualable del sol. Pues así era este ser. Brillaba, pero comparado con el sol, no era nada. La traducción del Antiguo Testamento al latín, conocida como la Vulgata latina, traduce ese término, lucero de la mañana, como Lucifer. De allí que entonces se le conoce a Satanás con este nombre, Lucifer, la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Así entonces Satanás pretendió ser semejante al Altísimo y por eso fue arrojado del cielo a la tierra. Él se convirtió en un opresor que con furia golpea, debilita y somete a los pueblos y a las naciones con golpes incesantes y con ira, como describió en versículos 4 al 6. Es por eso que en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno, bajo este simbólico rey de Babilonia. Y por eso Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Por eso el Espíritu Santo lo llama el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, versículos 1 al 3 nos recuerda que también ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás operaba en nosotros, puesto que estábamos bajo su dominio, con los ojos cerrados. Por eso nuestro pasaje dice que Él es el opresor que golpea con furia a los pueblos, debilitando y sometiendo con ira a todas las naciones. Por eso Jesús les dijo a los que no creían en Él: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio. Pero el versículo 15 de nuestro pasaje promete: sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Cuando Satanás se rebeló contra el Señor en el cielo, fue arrojado a la tierra, donde se ha dedicado a engañar, a seducir, a esclavizar, a robar, a matar, a destruir a la gente de todo el mundo. Pero en su segunda venida, Satanás, en la segunda venida de Cristo, quiero decir, Satanás será atado por 1000 años. Como nos dice Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero después de este reinado milenial de Cristo, Satanás será liberado por un poco de tiempo para engañar a las naciones, pero será juzgado para siempre. Apocalipsis 20:10 promete que el diablo fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso los versículos 16 y 17 de nuestro pasaje, el Señor le dice a Satanás, personificado en este rey de Babilonia: los que te vean, te observarán, te contemplarán y dirán: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos
que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Observa cómo se refiere a él como un hombre, porque poéticamente lo está comparando con el rey de Babilonia. Pero aunque ahora hace temblar la tierra, sacude a los reinos, pone al mundo como un desierto y parece invencible, llegará el día en que será humillado, en que será derrotado y en que será castigado. Por eso los versículos 18 y 19 completan el cuadro de su juicio, diciendo: todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro, pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa, como cadáver pisoteado. Notemos que el lucero de la mañana es presentado en total humillación, como un cuerpo que no ha sido enterrado. En la cultura del Medio Oriente eso era una desgracia. Muchos creían que si el cuerpo no era enterrado apropiadamente, el alma andaría condenada a vagar por la tierra buscando un lugar. Pero por otro lado, la ropa de los muertos traspasados a espada que descienden a la fosa era ropa ensangrentada y destinada al fuego. Y los cuerpos pisoteados en la batalla eran arrojados a la fosa común, sin honra y sin dignidad. Pues así será la condición final del lucero de la mañana. El versículo 20 añade: no estarás unido con ellos en el sepulcro, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo, que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Así entonces el lucero de la mañana será humillado, será rebajado por completo, aún más allá de aquellos a quienes él mató, porque destruyó la tierra y a sus moradores. Por tanto será destruido juntamente con la descendencia de los malhechores, al punto que su nombre será erradicado y olvidado para siempre. Por eso el versículo 21 concluye el cántico diciendo: preparen para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de sus padres, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. Estas palabras nos dejan ver que el lucero de la mañana, juntamente con sus descendientes, recordemos desde Génesis 3:15, pondré enemistad entre tu simiente, es decir, la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. La descendencia de Satanás son todas aquellas personas que no creyeron en Cristo. Serán finalmente destruidos de sobre la faz de la tierra, de modo que ya no habrá lugar para ellos en ella. Finalmente, versículos 22 y 23 nos presentan el juicio de Babilonia. Observa versículos 22 y 23. Yo me levantaré contra ellos, declara Yahvé de los ejércitos, y cortaré de Babilonia nombre y sobrevivientes, descendencia y posteridad, declara Yahvé. La convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas, y la barreré con la escoba de la destrucción, declara Yahvé de los ejércitos. Estas palabras nos indican que el Señor no solamente acabará con el rey de Babilonia, no solamente acabará con Satanás al final de los tiempos, sino que acabará con la misma Babilonia, la cual es una representación simbólica del sistema del mundo, que bajo Satanás se opone al Señor, se opone a su Mesías, en especial en los últimos tiempos bajo el anticristo. Y entonces, cuando todo esto suceda, cuando el rey de Babilonia sea finalmente destruido, cuando Babilonia, que es el sistema del mundo, sea totalmente arrasado, después de que el Señor reine por 1000 años sobre la tierra, entonces, como nos dice 1 Corintios 15, versículos 24 y 25, vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre,
después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por lo tanto, hermanos, sabiendo que nuestra lucha contra el pecado y nuestra lucha contra Satanás es solamente temporal, y que un día seremos total y definitivamente librados de Satanás, de sus artimañas, luchemos cada día contra el pecado y cada día contra Satanás en el poder del Espíritu, usando toda la armadura de Dios y creciendo en someternos a Dios en obediencia a su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque aunque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, tú has señalado, Señor, su derrota futura, definitiva y para siempre. Por lo tanto, Señor, podemos estar confiados. Podemos luchar contra nuestro adversario, el diablo, Señor, resistiéndole a él, sometiéndonos a ti, resistiendo al diablo, Señor, porque tú has prometido que huirá de nosotros. Y llegará el día, Señor, en que nunca más tendremos que preocuparnos por él, porque tú lo derrotarás definitivamente, arrojándolo para siempre en el lago de fuego, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, juntamente con toda su descendencia, juntamente con todos aquellos que se negaron a rendirse a Jesucristo para recibir vida. Gracias, Señor, que tú has tenido misericordia de nosotros, porque también nosotros estábamos sujetos bajo Satanás cuando vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, Señor, cuando vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Pero tú nos libraste, Señor, y viviremos contigo eternamente, Señor. Te damos gracias por esa gran bendición y te pedimos que día a día tú nos enseñes y nos motives con estas palabras, Señor, a vivir luchando contra el pecado y contra Satanás en el poder del Espíritu, usando las armas, Señor, que tú nos has dado, que son poderosas en ti para la destrucción de fortalezas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues que pasen una excelente noche y nos vemos el domingo si Dios permite.